Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace muchos años, en el siglo XIX, había un hombre que estaba totalmente en contra del cristianismo. Entonces, estaba tan en contra que tenía la misión de desacreditar, de intentar demostrar que el cristianismo era un engaño. Por eso decidió escribir un libro. Y para escribir ese libro y cumplir esa misión que él tenía, por supuesto, empezó a leer la Biblia. Pero la leía para intentar encontrar fallos y de esa manera, al escribir el libro, poder demostrar que, como él pensaba, ese cristianismo era un engaño. Entonces empezó a revisar totalmente la palabra, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios, por su gracia, aunque él estaba con una mala motivación, Dios obró en su vida y a través de la palabra pudo conocer que Jesús era el Cristo y pudo poner su fe en él y recibirlo en su corazón. Recibió la salvación. Él pudo ser salvado a través de Jesucristo. Y estaba tan contento, tan agradecido, que automáticamente su misión cambió. Quería seguir escribiendo un libro, pero ahora ese libro ya no era para desacreditar el cristianismo, lógicamente. Era un libro para glorificar y para proclamar el nombre de Jesucristo, para que todas las personas pudieran poner su fe en Jesús el Cristo. Ese libro se llamaba Ben-Hur, la historia de Jesucristo. Y tuvo un gran éxito en toda la nación de los Estados Unidos y también en todo el mundo, sobre todo cuando más adelante se hizo una adaptación de ese libro para una película. Fue una película que realmente recibió muchos premios Oscar, es muy famosa esa película. Por eso, a través de ese libro, se pudo realmente cumplir esa misión, glorificar el nombre de Jesucristo. Y durante toda mi vida, yo siempre estaba buscando, a pesar de que había ido a un colegio cristiano, pero y me habían hablado de Jesucristo, pero mi vida realmente no funcionaba. Yo sabía de clase de religión que Jesús había venido a salvarnos de nuestros pecados. Sí, me lo sabía como una frase hecha, ¿no?, que había escuchado tantas veces, pero realmente mi vida no funcionaba, no tenía paz, y contra más crecía, pues más sufría. Yo, por gracia de Dios, pues tenía cosas buenas. Mi familia, no nos faltaba economía, pero cada vez el sufrimiento aumentaba, porque había una sensación de vacío que nada podía llenar. Y luego pues no entendía este mundo, no entendía por qué las personas realmente pues, llevaban una doble vida, ¿no? Yo también. Y era un sufrimiento, y dábamos una apariencia, y en el fondo pues todos estaban sufriendo. Yo no lo entendía. Me daba cuenta que había algo que faltaba. No sabía el qué, pero yo lo sabía, que faltaba algo. Por eso me sentía, contra más crecía, más frustrado, más vacío, y buscaba a través de muchas cosas, pero la verdad no encontraba respuesta y mi estado era cada vez peor. Entonces, por gracia de Dios, cuando pude, a través de leer un Nuevo Testamento que tenía en mi casa, perdido por allí, de clase de religión, un montón de años, pues Dios obró y me permitió empezar a leer ese Nuevo Testamento buscando respuesta, y a través de la palabra, un día, Dios me habló cuando leí el versículo de Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y realmente esa palabra, de verdad, Dios habló a mi vida a través de ella. No es que escuché una voz ni nada, pero realmente Dios me habló, porque yo, sin saberlo, siempre decía: Dios, si tú existes, muéstrame mi camino. Tiene que haber un camino, algo hemos venido a hacer a este mundo, ¿no? No solo es comer, trabajar y morir, ¿no? Tiene que haber algo que tú nos has traído aquí, tiene que
tener algún sentido la vida, ¿verdad? Y por gracia de Dios, Él me salvó y me mostró que de verdad había un motivo por cual estaba vacío, había realmente un motivo para vivir. La verdad que recibí tanta gracia, tanta paz, fue un cambio tan grande, fue una bendición tremenda, de verdad, hubo un cambio tremendo en mi vida. Y desde ese momento me acuerdo que lo que quería, en primer lugar, era servir al Señor. Yo quería, estaba tan agradecido que yo quería, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero servirte de alguna manera, ¿no? Y bueno, Dios obró y me guió a una congregación, una bendición. Y bueno, ahí en la congregación pues intenté servir de lo que fuera, ¿no? Con ese corazón tan agradecido a Dios, ¿no? Y bueno, pues allí fue un tiempo donde Dios pues empezó a obrar en mi vida y a cambiar cosas, pero sin darme cuenta, pues caí en una vida un poco religiosa, en un poco en legalismo, y realmente, aunque servía hacia dentro de la iglesia, pues realmente todavía no tenía muy claro, ¿no?, cuál es la misión que Dios tenía para mi vida. Y la verdad que era difícil, porque si no hay una misión es difícil, porque no sabes realmente qué camino tienes que tomar, no entiendes realmente por qué estás haciendo las cosas. Y era difícil, pasé por ese tiempo. Pero por gracia de Dios Él obró y por su gracia pude estar escuchando los mensajes del evangelista, el pastor Riu, que es un evangelista de verdad de gran bendición que Dios ha levantado en esta época. Y a través de ese mensaje, que de verdad es el evangelio totalmente bíblico, pues realmente Dios me dio muchísima gracia y sobre todo en un tiempo donde yo pasé una situación que era difícil, muy difícil para mí, pero eso Dios lo permitió para que me centrara totalmente en los mensajes del pastor Riu. Y Dios, a través de su palabra, me habló grandemente, me sanó, y hasta el punto que Dios me mostró, por su gracia, la misión que Dios tenía para mi vida. Entonces ya cuando tuve esa conclusión de la misión que Dios tenía para mí, pues bueno, ya lo entregué totalmente todo, ¿no? Ya todo lo demás ya no tenía ningún valor, porque tenía claro ya, por gracia de Dios, cuál era la misión que Dios tenía para mi vida. Y ahí ya con todo, ¿no? Ya fui con todo ahí, confiando totalmente en el Señor. Por eso es muy importante que estemos como hijos de Dios, como hijas de Dios, conociendo la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Que estemos encontrando la misión del evangelista. Y la palabra la encontramos en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 15. Y en este pasaje tan importante vemos a Saulo, que era un joven con un celo tremendo por Dios, y él pide a los principales de los judíos que le dieran cartas, autorizaciones, porque estaban persiguiendo a los cristianos, persiguiendo la iglesia, y él tenía tanto celo que pidió autorización porque quería ir a otro país, a Siria, a Damasco, a buscarlos allí, para incluso los que estaban allí poder apresarlos. Por eso, realmente Pablo, en ese momento, tenía una misión, no del evangelista, una misión totalmente incorrecta. Y hay muchas personas que tienen misiones, se esfuerzan, dan toda su vida con todo su corazón para esas misiones que tienen, pero como son incorrectas, el resultado va a ser incorrecto, les va a llevar no a lo que ellos esperan o desean, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque el contenido que ellos tienen, si es incorrecto, la misión que sale va a ser totalmente incorrecta, la respuesta va a ser incorrecta. Pablo estaba en medio de una misión totalmente incorrecta. Estaba intentando ir en contra del Evangelio. Nada ni nadie puede bloquear el Evangelio porque eso es la obra de Dios.
Y a través del libro de los Hechos, una de las cosas que podemos ver claramente a través de la palabra es que el evangelismo, la evangelización mundial es el deseo de Dios, es lo que Él hace y nada ni nadie lo puede bloquear. Por eso, Saulo, aunque tenía celo, él por tener un contenido incorrecto estaba totalmente en una misión, pero una misión incorrecta. ¿Qué contenido tenía? Pues él estaba totalmente en el yo, seguía en el materialismo y él estaba totalmente en el falso éxito, que es el acontecimiento del huerto del Edén. El yo, el hombre quedó en el yo. El acontecimiento de Nefilín. El hombre empezó a vivir totalmente engañado por Satanás, buscando lo material, lo carnal. Desde ahí quedó atrapado totalmente. Y el acontecimiento de la Torre de Babel, donde el ser humano engañado por Satanás intentó hacer una torre pensando que ellos eran Dios, podían más que Dios, iban a tener ese falso éxito. Y el falso éxito es un fracaso total. La palabra nos da evidencias de ello. Por eso, si tenemos ese contenido, y Pablo, que estaba separado de Dios, aunque era un religioso, él tenía ese contenido. ¿Él por qué hacía eso? Por el yo, porque tenía su pensamiento que los cristianos eran herejes. Y él que buscaba lo material, la posición, querría agradar, que su nombre fuera levantado, era un joven lleno de energía. Por tener ese contenido incorrecto, se dirigió a una misión que era totalmente incorrecta, iba a fracasar, como de hecho ocurrió. Por eso es muy importante que estemos viendo cuál es la misión, en qué estamos enfocando nuestras vidas, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Hay gente que en vez de tener una misión incorrecta, no tienen ninguna misión. Están de espectadores. Bartimeo dice que estaba sentado junto al camino. Él era ciego. Y hay personas no creyentes, Bartimeo es un tipo también de las personas ciegas espiritualmente, muertas espiritualmente, que están así, junto al camino. Ni a la izquierda ni a la derecha. No tienen dirección, pero muchos creyentes, por no aferrarse fuertemente al pacto, realmente están igual. No tienen dirección. Se centran en la iglesia, en recibir bendición para mí, para disfrutar yo, para que yo sea feliz, todo para nosotros, sin darse cuenta, gente que son de bendición, que aman a Dios, pero sin darse cuenta no tienen misión ninguna. Solo piensan en disfrutar. ¿Y eso qué ocurre? Pues es como un agua estancada, ¿no? El agua estancada, pues es muy bonita y hay cosas muy bonitas en un estanque, ¿verdad? Pero si se queda estancada, ni entra ni sale agua, llega un momento que ese agua se corrompe y la iglesia, los creyentes, los hermanos, si estamos enfocados totalmente en recibir gracia para nosotros, pero realmente no hay ninguna misión, no hay un lugar para que pueda salir el agua y pueda estar llevando la vida allí donde están, en ese momento nuestra vida de fe no tiene sentido, se hace como una religión, ¿verdad? No fracasa. Entonces, ¿ya para qué hay que orar si ya tengo la salvación? ¿Para qué tengo que estar tomando la palabra? ¿Para qué tenemos que juntarnos y orar? Yo ya tengo todo en Cristo. Si no tengo esa misión correcta de Dios, la misión del evangelista, ¿para qué tengo que hacerlo? Y desgraciadamente gente, yo he vivido esa época también, sin darme cuenta, pues estaba ahí, centrada hacia adentro de la iglesia, que es importante, pero tenemos que tener la misión, no nuestra misión, la misión que Dios nos da, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión, la gran comisión, es la misión que tenemos que tener los evangelistas. Pero mucha gente, sin darse cuenta, está ahí. Por eso, vemos cómo a través de este pasaje, aunque Pablo tenía esa misión incorrecta, Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Y Él obró grandemente en ese camino de Damasco. ¿Y a quién utilizó? Utilizó a un discípulo que era Ananías, que estaba en Damasco. Ese discípulo era una persona de oración, una persona que tomaba la palabra, llena del Espíritu Santo.
Ananías se había enterado, le habían llegado noticias de que esos perseguidores de la iglesia iban a llegar a Damasco. Ellos lo sabían ya tenían noticias. Por eso, ¿qué haría Ananías? Él oraba, porque sabía el poder de la oración, tomando el pacto de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso él estaba orando fuertemente. Incluso, aunque no lo dice la palabra, él estaba orando incluso para que este Pablo, este Saulo, pudiera conocer el Evangelio. Por eso, a través de Ananías, esa persona llena del Espíritu Santo, Dios dio la misión para Pablo. La dio Ananías primero, en el versículo 15. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes, al pueblo de Israel. Era la misión del evangelista, esa misión concreta que tenía para la vida de Pablo, porque la evangelización mundial es la gran comisión para todo el pueblo de Dios, para todos los hijos e hijas de Dios. Pero dentro de esa gran comisión hay una misión personal para cada uno de nosotros, para poder cumplir esa evangelización. Y ahí, a través de este evangelista Ananías, Dios le dio a Ananías la misión del evangelista para Pablo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos a través de esta palabra ver nuestras vidas, siendo sinceros delante de Dios. A Dios no podemos engañar, ¿verdad? Señor, ¿cuál es la misión que tú tienes para mi vida? ¿De verdad sé esa misión? Estoy totalmente andando, caminando por esa misión que tú tienes de manera específica para mi vida. Estoy disfrutando de esa misión. Que Dios nos dé toda la respuesta a través de la palabra. Y para poder encontrar esa misión, lo primero es que conozca el valor. Tengo que estar entendiendo el valor del Evangelio, el valor del evangelismo. Si yo entiendo ese valor, automáticamente podré entender esa misión. Y Pablo, dice que Pablo en el versículo 4, cayó. Mientras iba a Damasco, él cayó a tierra, al suelo, ya no puede pasar de ahí, ¿verdad? Cayó a lo más bajo. A pesar de ser un joven con toda su energía, cayó. ¿Por qué? Él se dio cuenta, se tenía que dar cuenta que la economía no funciona. Él venía de una familia acomodada, una familia con mucha economía. Pero a pesar de tener esa economía, nunca le faltó durante toda su vida, él no tenía respuesta, no podía encontrar paz, no podía tener la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque la economía no da la verdadera felicidad. Si estás separado de Dios, si estás totalmente atrapado por Satanás, si estás en pecado, no puedes a través de la economía salir de ahí, y si estás separado de Dios no puedes ser feliz, estás en maldición y estás sufriendo constantemente. Por eso él lo intentó a través de la economía, pero no funciona. No es que sea mala la economía, pero no nos da la respuesta. La economía sin Dios es una maldición tremenda. Satanás lo va a utilizar para destrozarnos todavía más. Él también lo intentó a través de la sabiduría humana. Él era una persona, un intelectual. Él estudió en la Universidad de Tarso, la Universidad de Filosofía. Era la universidad más importante de toda Asia. Él nació allí en Tarso y allí estudió. Era una persona intelectualmente de un nivel alto. Hablaba 3 idiomas. Tenía ciudadanía romana, que era la ciudadanía más importante de ese tiempo. Pero a pesar de ser una persona intelectual, no tenía respuesta para su vida. Sufría y estaba vacío. Y intentaba esforzarse, pero no tenía respuesta. Cayó. Eso no servía, ni el dinero, ni la sabiduría humana. Y por supuesto lo intentó también a través de las buenas obras, la religión. Él era judío, y dentro de los judíos era de la secta de los fariseos, que eran personas que se esforzaban cumpliendo un montón de normas y tradiciones, algo tremendo. Se lavaban las manos cada 2 por 3, tenían que hacer esto, lo otro. Cumplían muchísimas normas que venían de las tradiciones de los hombres. Con buen corazón lo hacían porque pensaban que de esa manera
podían ser justificados, intentaban cumplir la ley, pero una persona separada de Dios es imposible que pueda cumplir la palabra, que pueda cumplir toda la ley, porque un pecador es imposible por sus fuerzas que esté cumpliendo toda la ley. Es más, Dios por su gracia dio la ley para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores y que necesitamos un Salvador, y el único Salvador es Jesús el Cristo. Por eso dice en Gálatas que es un ayo para llevarnos a Cristo, la ley. Porque la salvación es por gracia a través de la fe. Por eso Pablo, que se esforzaba totalmente como fariseo, sufrió grandemente, no podía cumplir la ley, sabía que no tenía la salvación, no tenía paz. Es más, la religión trae frustración, porque no te da respuesta, te pone límites que son inalcanzables, porque somos pecadores. No está dando respuesta a nuestras vidas, nos está poniendo normas, nos está poniendo límites, nos está poniendo estándares que en nuestro estado corrupto es imposible de cumplir. Por eso te hacen sentirte frustrado, cargado. Es peor todavía. Pablo se dio cuenta, se tuvo que dar cuenta que no tuvo que caer de todo esto. Dinero, sabiduría humana, religión, buenas obras, nada. Hay que darse cuenta que eso no funciona. No tiene ningún valor para darte la verdadera vida. No funciona. Por eso tuvo que caer, y tenemos que caer, darnos cuenta de verdad que todo eso no funciona, no da verdadera respuesta, no da la verdadera felicidad, no da la verdadera vida. Y es lo primero que nos tenemos que dar cuenta, porque el ser humano nace separado de Dios, el ser humano nace bajo el poder de Satanás, el ser humano nace en pecado, con una naturaleza que tiende al mal, y constantemente los pecados atan las vidas. Contra más crece una persona, más sufrimiento está experimentando, porque es una maldición tremenda en la que está. Y la gente no lo sabe. Por eso que lo intenta a través de buenas intenciones, de maneras humanas como Pablo. Tienen que darse cuenta que no funciona. Por eso, por gracia de Dios, Pablo cayó, se dio cuenta que no había manera. Y en ese momento, ¿qué es lo que dijo? En el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Hacía falta que cayera totalmente. No puedo más, no sé nada. Que llegara a ese nivel para que ahí pudiera decir, ¿quién eres, Señor? Ya ahí reconocía que él ni podía, ni sabía, y necesitaba ayuda. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí él pudo darse cuenta que Jesús no era el Jesús que él pensaba que era un hereje, un mentiroso, un engañador. Se dio cuenta que Jesús es el Cristo. Ese Jesús era el Mesías, el Cristo de Dios, aquel que Dios prometió desde el principio que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, aquel a través del cual, entrando en ese arca que es un tipo de Cristo, es la única manera de salvarse. Aquel que es el sacrificio de sangre de Éxodo 3:18, a través del cual era la única manera de vencer a Satanás y salir totalmente de la esclavitud y el pecado y ser liberados. Aquel que dijo el profeta en Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que vino, se hizo hombre y dio su vida por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para sacarnos de toda la maldición. Él era Jesús, el Cristo que murió en la cruz, para de esa manera poder abrir el único camino de Dios al hombre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él era ese Cristo que vino para morir por nuestros pecados, para derramar su sangre y de esa manera poder liberarnos del pecado, poder justificarnos. Y era el Cristo que vino como Rey para vencer a Satanás. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y allí, por gracia de Dios, Pablo pudo darse cuenta que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas, el que solucionó el problema fundamental, ese problema que nadie ni nada
puede solucionar, el que vino a darnos la verdadera respuesta. Y en ese momento, él, por su gracia, pudo creer en él, pudo recibir esa salvación al recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y él se dio cuenta del valor del Evangelio. ¿Por qué? Porque a través de Jesús el Cristo, Pablo, que tanto se había esforzado sin éxito, que tanto había sufrido en su vida, al creer en él, fue salvado por el Señor Jesús el Cristo. Recibió esa paz, fue reconciliado con Dios, recibió la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nunca en su vida había sentido, el amor, la fuerza, la bendición de que Dios estaba con él. Por eso estaba tan agradecido. Encontró el valor del Evangelio. Igual que ese labrador, que estaba allí laborando en su campo, en un campo, y de repente, al hacer un agujero, había un tesoro, un tremendo tesoro. Lo volvió a tapar, vendió todo lo que tenía y compró el campo, porque era un tesoro tan tremendo que lo dio todo lo que tenía, todo lo que era, por ese tesoro. Ese es el valor del Evangelio. Y ese comerciante de perlas preciosas, un especialista en perlas, encontró una perla perfecta. No había visto nada igual. Vendió todo lo que tenía, gastó todo en comprarla. Porque él sabía el valor de esa perla. Y Pablo pudo encontrar el valor del Evangelio. Jesús es el Cristo. Solo a través de él podemos encontrar la verdadera vida. Solo a través de él podemos cambiar nuestro destino eternamente. Encontrar la paz, restaurar ese hombre original. Dios nos hizo para estar con él, para disfrutar con él. Y eso solo se puede restaurar a través de nuestro único y suficiente Salvador, a través de Jesús el Cristo. Por eso Pablo estaba tan agradecido. Dice la palabra que Pablo dijo que el conocimiento más alto que todos los conocimientos es Jesús el Cristo. Él estaba tan agradecido. Dice en Filipenses 3:8, que todo lo demás, comparado con el Evangelio, era como basura. El dinero, sus estudios, su ciudadanía, todas las cosas humanamente buenas que tenía, comparadas con el Evangelio, con el valor del Evangelio, era como basura. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar, de verdad, entendiendo el valor del Evangelio. Que puedan estar comprendiendo que Jesús es el Cristo. Tiene que ser la conclusión para todas nuestras vidas. ¿Qué es lo que siguió entonces? La misión. Cuando uno de verdad, por gracia de Dios, recibe el Evangelio y cambia automáticamente, ¿qué es lo que dijo Pablo? Sale de manera automática. ¿Qué quieres que haga? Porque uno cuando recibe esa salvación tan grande, está tan agradecido. Decía Pablo, soy deudor a ti, Señor. Estaba tan agradecido que lo primero que quieres es servir al Señor. Ya no piensas en tus planes, en tus deseos. No. Lo que piensas es en servir al Señor. Por eso es muy importante. Cuando una persona recibe la salvación a través de Jesucristo, hay evidencias. No es porque sepa hablar de Jesucristo, no es porque vaya a la iglesia, no. Hay que creer en Jesucristo conforme a la palabra. Y hay una evidencia de que esa persona es salvada. Hay gente que sabe hablar de Jesucristo, y que va a la iglesia, incluso tiene un liderazgo, pero realmente, sin darse cuenta, por no haber recibido la salvación, ellos siguen pensando en ellos, buscando a Jesucristo cuando me interesa, buscando la bendición de Dios toda para mí, nunca comparten con otros. Cuando hay un problema es cuando realmente van y Dios quieren utilizarlo para sus planes, para sus deseos, que Dios bendiga lo que ellos deciden. No funciona. Por eso, realmente ahí, en esa vida, aunque te hable bien de Jesucristo, si no están esas evidencias de que esa persona quiere servir al Señor, solo piensa en buscar la misión de Dios para su vida, el agradar a Dios, realmente es que todavía no ha recibido esa salvación a través de Jesús el Cristo, porque la primera evidencia, de verdad, cuando uno recibe y conoce el valor del Evangelio,
Sale automáticamente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya soy tuyo, ¿qué quieres? Yo voy a hacer lo que tú me digas, yo quiero glorificarte. Y eso es lo que Pablo pudo estar confesando. Entonces fue llevado allí a Damasco. Y allí Ananías fue ya a su encuentro. Oró por él, le cayeron las escamas, pudo recuperar la vista, fue lleno del Espíritu Santo y ya se reunía con los hermanos. Y es muy importante ver la manera que Dios nos muestra en su palabra. Cuando una persona conoce el Evangelio, eso es un principio, es un bebé espiritual. Luego es muy importante que sea establecido en la iglesia. Dentro de la iglesia hay que nutrirlo. Es la manera que Dios hace para que sea edificado, para que pueda desarrollar los talentos, los dones que tiene y pueda también utilizarlos para que sea de bendición a otros, para el Señor y para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Por eso en la iglesia, esa persona puede tener ese contenido importante que Ananías le dio a Pablo. Le compartió correctamente la palabra del Evangelio, le enseñó la oración correctamente, le enseñó el evangelismo de Dios. Eso es lo que estuvo dando, ese contenido correcto, para que se pudiera grabar, enraizar, y esa persona pudiera madurar espiritualmente. De esa manera pudiera estar encontrando la misión que Dios tenía para su vida. Por eso, él pudo tener ahí, en la iglesia, ese contenido. Y es muy importante. Hay muchas personas que creen en Jesucristo, pero luego quieren hacer las cosas a su manera. No funciona, no es que sea malo ni que Dios se enfade. No es la manera de Dios. Pablo, al recibir el Evangelio, él se estableció en la iglesia y allí él pudo crecer espiritualmente y encontrar el contenido, el concepto, que es muy importante, y a través de Ananías Dios le dio la misión. Y es muy importante que encontremos esa misión que de la misma manera Dios tenía para el evangelista Pablo, Él tiene para cada uno de nosotros. Tiene una misión. Y esa misión la vamos a encontrar a través también del pasado. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió. Entonces, todo lo que nos ha ocurrido en el pasado, lo bueno, lo malo, los fallos, las cosas buenas, todo eso, dentro del Evangelio, Dios lo permitió en su soberanía absoluta, y eso Dios lo va a utilizar para la misión, para que podamos ayudar a otro. Por ejemplo, hay gente que en el pasado pues tenía un problema con la bebida, pero a través del Evangelio de Jesús el Cristo pudo recibir sanidad. Pues esa persona es una persona que puede estar ayudando, siendo testigo a las personas que están separadas de Dios con ese problema, con la bebida, con tomar, con el alcohol. Ella los entiende perfectamente, puede estar comprendiendo su situación mejor que nadie, ¿verdad? Porque ha pasado por ahí y ha tenido la respuesta a través de Cristo. Por eso a través del pasado es una manera que Dios nos puede hacer encontrar esa misión, todo lo que nos ha ocurrido. Que no estemos lamentándonos, Dios lo ha permitido y dentro del Evangelio es una plataforma, un trampolín para poder testificar de Cristo, para cumplir la misión. También el talento. A cada uno de nosotros, el Señor por su gracia nos ha dado dones y talentos. ¿Y eso para qué es? Ese talento no es para esconderlo en tierra, ¿no? Como dice la parábola, es para compartirlo, para que pueda crecer. Dios nos ha dado talentos para cumplir la misión, para que el reino de Dios se establezca, para que las personas puedan conocer y confesar que Jesús es el Cristo. Por eso nos ha dado los talentos. Por eso tenemos que estar dentro de la misión, utilizando esos talentos para la gloria de Dios. Y también nuestra posición. Todas las posiciones, aunque son distintas, son igual de importantes para Dios. Igual. Una persona que está en una fábrica trabajando, esa posición es la mejor posición para hablarle a otras personas que están trabajando allí conmigo. Yo puedo entender perfectamente en esa posición el sufrimiento que tienen, las dificultades que pueden estar atravesando y siendo testigo darles la respuesta. Un médico es la persona que con esa posición
es más fácil para ella poder hablar a otros médicos, ¿verdad? Porque son de la misma profesión, entiende sus problemas, entiende toda la situación que están experimentando, y teniendo respuesta ellos primero como testigos del Evangelio, pueden ser, a través de esa posición, poder llevar el Evangelio a otros médicos. Es más fácil para ellos que podamos estar realmente a través de la palabra, a través de evangelistas que Dios va a poner, como a Pablo le dio a Ananías, para que podamos encontrar la misión del evangelista, la misión de Dios concreta para nuestras vidas. En ese momento, toda esa bendición, ese contenido que tenemos del Evangelio, lo vamos a poder compartir. Si no, sin darnos cuenta, somos como este agua, ¿verdad? Estamos ahí estancados. Y ya llega un momento que no nos va a funcionar. ¿Para qué tendré que orar? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? No tiene sentido. Si no tengo esa misión de Dios para mi vida, aunque sea hijo de Dios realmente, no tendré dirección y será muy difícil mi vida de fe. Por eso que a través de esta palabra estemos orando para que Dios nos esté hablando, como a Pablo, cuál es la misión específica que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene una misión concreta para cada uno de sus hijos o hijas, no importa la edad, no importa la situación. No es importante eso. Hay que encontrar esa misión de parte de Dios para poder estar cumpliendo la evangelización mundial. Y Pablo, por su gracia, la pudo encontrar. Tenía que estar predicando a los gentiles. Fíjense, él había vivido en Tarso, él tenía relación, hablaba perfectamente griego, era una persona con la mente abierta, no era un judío totalmente cerrado de Jerusalén, no, él había convivido con muchas personas de otras culturas. Por eso él de verdad ya tenía la base, había preparado Dios su pasado para poder estar compartiendo el Evangelio a los gentiles. También había que predicar a los reyes, y Pablo era un intelectual, era una persona preparada que sabía la oratoria y sabía hablar con autoridad, porque era una persona instruida. Y había que hablar a los judíos, y él era un fariseo, sabía perfectamente toda la palabra de Dios. Y sabía sus costumbres, por eso era una persona que podía hablarles totalmente entendiendo realmente cuál era su situación, cuáles eran sus pensamientos. Por eso Dios de verdad utiliza el pasado, el talento y la posición para que podamos encontrar concretamente la misión de Dios para nuestra vida. Y esa misión de Dios, Dios mismo la cumple. Porque nada ni nadie puede bloquear el Evangelio. Dios le dio esa misión a Pablo, y Pablo, tomando esa misión, la aplicó a su vida totalmente. Dios le dio la gracia para cumplirla. Fue apaleado varias veces, metido en cárcel, apedreado, lo robaron, le acecharon, vivió tormentas, una tempestad tremenda en el mar. Pero Pablo, Dios cumplió la misión que Dios le había dado a través de la vida de Pablo. Nada ni nadie puede bloquear esa misión, porque es el deseo de Dios, es la misión de Dios, la evangelización mundial es el deseo de Dios, nada ni nadie lo puede bloquear. Por eso Pablo, él tomando esa misión, ese pacto, aunque intentaron impedirlo de muchas maneras, ¿no? Satanás utilizó a muchas personas para impedirlo, a religiosos, a todo tipo de personas y situaciones. Pero Dios estaba con Pablo, porque el deseo de Dios, Él tiene un corazón tremendo con los evangelistas. Por eso, a través de Pablo, esa misión se cumplió. Él pudo predicar a esos gentiles. A través de Pablo empezaron las misiones. En Hechos 13, del 1 al 4, el Espíritu envió a Bernabé y a Pablo por primera vez, el primer viaje misionero, a llevar el Evangelio allí a otras naciones, a los gentiles. Y allí hizo 3 viajes misioneros a Asia, Europa, entró incluso, y fue utilizado para llevar el Evangelio a los gentiles. Se cumplió totalmente la misión, pero no solo eso, también a reyes. Predicó Agripa, al rey Agripa, a la reina Berenice, y también delante de César. Él testimonió que Jesús era el Cristo delante del César, que era el rey más importante de esa época. Por eso la misión totalmente Dios la cumplió a través de Pablo.
y también a los israelitas, los judíos. Él, cuando estaba yendo a una ciudad, primero entraba a la sinagoga y primero predicaba el evangelio allí a los judíos. Él predicó totalmente a ellos el evangelio, porque tenía celo también por los judíos. Por eso Dios siempre cumple la misión. Si estamos dentro de la misión que Dios tiene para nosotros, nada ni nadie lo va a impedir. Él mismo la va a cumplir a través de nuestras vidas. No solo eso, a través de Pablo se levantaron discípulos. Pablo pudo dar la misión a otros. Y tenemos que tener esa cumbre espiritual para poder recibir, poder dar la misión a otras personas, para que Dios a través de nosotros levante esos discípulos para poder continuar este movimiento del evangelismo bíblico. Allí donde iba, Dios le daba ese encuentro con los discípulos preparados. En Hechos 16, al ir a la ciudad de Filipo, allí Dios preparó a Lidia. En Hechos 18, en Corinto, estaba Aquila y Priscila. En cada lugar que iba, Dios le hacía encontrar esos discípulos, y a través de Pablo, ellos podían estar también recibiendo la misión. A través de Pablo se levantaron los remanentes, hizo ese movimiento para los niños, para los jóvenes, porque él hizo el movimiento de las sinagogas. Y allí era traspasar el pacto a las siguientes generaciones, muy importante. A través de eso es como el Imperio Romano fue conquistado con el Evangelio en 313 años, porque traspasaron el pacto a las siguientes generaciones. Pablo entendió perfectamente el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar entendiendo a través de la palabra esa misión del evangelista que Dios tiene para cada uno de nosotros. También a través de Pablo, Dios levantó y dejó una plataforma tremenda. ¿Cuál es? Dejó 13 cartas. Hay 13 cartas, 13 libros en el Nuevo Testamento que fueron escritos por Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es una plataforma que desde que fue escrito hasta ahora y hasta que el Señor venga en su segunda venida, está Dios utilizándolo grandemente para que muchas personas puedan estar recibiendo el Evangelio de Jesús el Cristo, para que muchos hijos de Dios sean fortalecidos, puedan madurar espiritualmente, levantarse como testigos y puedan estar encontrando esa misión de Dios. Es una plataforma que continuamente Dios está utilizando para poder estar cumpliendo el movimiento del evangelismo bíblico. Por eso Pablo entró ahí en la misión y Dios cumplió totalmente la misión a través de su vida. Llegó el tiempo que en Roma fue mártir, le cortaron la cabeza. Pablo totalmente su vida fue para cumplir la misión de Dios. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estemos orando fuertemente con esta palabra. Y que podamos estar encontrando cuál es esa misión, la misión del evangelista, la misión que Dios tiene de manera concreta para cada una de nuestras vidas. Para concluir, es muy importante, para poder encontrar esa misión, que tenga esa oración a tiempo marcado. Cada día, aunque estamos muy ocupados, como Pablo, tenemos que tener un tiempo para concentrarnos en Dios. Tomando la palabra, muy importante la palabra del púlpito de nuestra congregación, que estemos meditando, es la palabra que Dios nos da cada semana para darnos respuesta a través de ella. Por eso en ese tiempo de oración marcada, que tomen la palabra, que la mediten, que estén orando con esa palabra. A través de la palabra, Dios le dará esos títulos de oración. Después, podremos llevar esa oración también al lugar donde estamos. 24 horas, constantemente, donde trabajamos, estudiamos, podremos estar orando. Orando y recibiendo esa bendición, disfrutando que Dios está junto con nosotros. De esa manera podremos ser testigos en cada lugar que estemos. Cuando venga un problema, oraremos. Cuando hay que tomar una decisión, oraremos. Y oraremos para que el Señor esté cumpliendo esa misión a través de nuestras vidas. Y cuando llegue el horario de Dios, se levantarán esas 25 horas, es decir, el reino de Dios se establecerá allí donde estamos.
y se levantarán esas obras eternas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es esa misión que Dios tiene de manera concreta para mí? Si todavía Dios no les ha hablado, que puedan estar orando, que puedan estar concentrándose, teniendo ese tiempo de oración con la palabra. A través de eso Dios va a estar mostrando, como a Pablo, cuál es la misión que tiene para sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres Dios vivo y tú estás con nosotros. Señor, nos has llamado por tu gracia y nos has salvado a través de la obra de Jesús el Cristo. Padre, tú nos has dado ese evangelio que es de gran valor, que podamos estar disfrutando del valor del evangelio y que podamos estar sirviéndote. Muéstranos la misión que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú vas a dar respuesta y nos vas a guiar. Y esa misión tú mismo nos vas a dar la gracia para cumplirla. Levántalos como tus testigos y a través de nuestras vidas que tu reino se establezca hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.